¿Sabías que muchas veces Dios nos llama a soltar cosas que amamos para poder escuchar su voz con claridad? En Hebreos 12:1 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo no solo habla de alejarnos del pecado, sino también de desprendernos de aquello que, aunque no sea malo, nos impide avanzar hacia el propósito de Dios. Hoy exploraremos 5 cosas esenciales que los elegidos de Dios deben dejar atrás para sintonizar con su voz y su voluntad. Si sientes que algo te impide escuchar claramente a Dios, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo dar ese paso de fe y acercarte más al propósito divino? El bullicio del día a día, las notificaciones interminables y las preocupaciones que ocupan nuestra mente pueden hacernos perder el enfoque en lo que realmente importa. Pero en medio de todo este ruido, Dios sigue hablando. Su voz no es una más entre tantas, sino un susurro apacible que solo se escucha cuando estamos dispuestos a detenernos y escuchar. En 1 Reyes 19, 11, 12 encontramos a Elías en un momento de desesperación, buscando a Dios en un viento poderoso, en un terremoto, en un fuego. Pero el Señor no estaba en esas manifestaciones. Fue en el suave murmullo donde finalmente reconoció la presencia divina. Este pasaje no es solo una narración histórica, sino una lección profunda para nuestras vidas. El ruido externo muchas veces ahoga la voz de Dios, y es en el silencio donde su voluntad se revela con mayor claridad. Nuestra vida moderna está diseñada para mantenernos ocupados. Desde el momento en que despertamos hasta que finalmente cerramos los ojos al final del día, estamos rodeados de ruido, no solo físico, sino emocional y mental. Las preocupaciones, las metas, los compromisos y las distracciones tecnológicas nos envuelven, impidiendo que encontremos momentos de paz. Sin embargo, si observamos las Escrituras, notaremos que Dios siempre ha buscado a personas dispuestas a detenerse y buscarle en el silencio. Moisés, por ejemplo, encontró a Dios en el monte Sinaí, lejos del bullicio del campamento, en un espacio donde podía escuchar claramente su voz. Este acto de separarse del ruido no era solo una necesidad práctica, sino un gesto simbólico de dejar atrás las distracciones para entrar en comunión directa con el Creador. Es importante reflexionar sobre qué significa dejar el ruido del mundo. No siempre implica un retiro físico, aunque esto puede ser beneficioso. Más bien es un acto deliberado de apagar las voces que compiten con la de Dios en nuestro corazón. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esto. En varias ocasiones lo vemos apartándose para orar, incluso en los momentos de mayor presión. Marcos 1:35 nos relata cómo, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba estos momentos de silencio para mantenerse conectado con el Padre, ¿cuánto más nosotros? A veces el ruido que nos aleja de Dios no proviene del exterior, sino de nuestro interior. Los pensamientos de duda, las preocupaciones y los temores pueden crear un caos interno que nos impide escuchar su voz. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que el silencio que necesitamos no es solo físico, sino también espiritual. Un estado de confianza total en Dios que permite que su paz
reine sobre nuestras mentes atribuladas. Sin embargo, el silencio no siempre es fácil de encontrar. En un mundo que glorifica la productividad y el entretenimiento constante, la idea de detenerse puede parecer una pérdida de tiempo. Pero es en esos momentos de quietud cuando Dios puede obrar de maneras que no imaginamos. El salmista lo entendió bien cuando escribió: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Este mandato no es una sugerencia, sino una invitación a experimentar la grandeza de Dios a través de la quietud. Al obedecerlo, permitimos que su voz trascienda nuestras preocupaciones y nos guíe hacia su propósito. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de María, la hermana de Marta. Mientras Marta se preocupaba y se ocupaba en servir, María se sentó a los pies de Jesús para escucharle. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 41, 42. Este pasaje no solo nos enseña sobre la importancia de priorizar a Dios sobre nuestras actividades, sino también sobre el valor de dejar a un lado las distracciones para estar en su presencia. Es posible que alguien diga: pero ¿cómo puedo encontrar ese silencio en medio de una vida tan ocupada? La clave está en la intencionalidad. No se trata de esperar a que las condiciones sean perfectas, sino de crear momentos de conexión con Dios en medio del caos. Puede ser un tiempo en la mañana antes de que los demás se levanten, una pausa durante el día para meditar en su palabra, o incluso un paseo en la naturaleza donde podamos hablar con Él. Lo importante es buscar activamente esos espacios donde su voz pueda ser escuchada sin interrupciones. Además, debemos recordar que el silencio no es solo para escuchar a Dios, sino también para examinar nuestro propio corazón. En Lamentaciones 3:40 se nos dice: examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Este examen no puede realizarse en medio del ruido. Necesitamos tiempo para reflexionar, para presentarnos ante Dios con un corazón humilde y dispuesto, y para recibir su dirección con claridad. La historia de Samuel es otro recordatorio de cómo el silencio y la disposición de escuchar pueden transformar vidas. Cuando era un niño, Samuel escuchó la voz de Dios por primera vez en un momento de quietud, mientras descansaba cerca del arca del pacto. Aunque al principio no reconoció la voz divina, finalmente respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera Samuel 3:10. Este acto de escuchar con un corazón dispuesto marcó el inicio de su ministerio profético. Samuel nos enseña que la disposición a escuchar a Dios, incluso en los momentos más comunes, puede llevarnos a descubrir nuestro propósito divino. Hoy la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estamos dispuestos a hacer una pausa? ¿Estamos dispuestos a desconectar del ruido del mundo para escuchar a nuestro Creador? No se trata solo de encontrar un momento de paz, sino de priorizar a Dios sobre todo lo demás. Es en esos momentos de silencio que su amor, su paz y su dirección se vuelven palpables. Y aunque el acto de detenerse puede parecer pequeño, sus resultados son eternos. Dios no compite por nuestra atención. Él espera pacientemente a que nos acerquemos. Cuando dejamos el ruido del mundo y buscamos su rostro, encontramos más que respuestas, encontramos su presencia. En Isaías 30:15 leemos: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fortaleza. Este versículo encapsula la promesa de que al dejar el ruido y abrazar el silencio divino, encontramos la fuerza que solo Él puede ofrecer. Cada día es una nueva oportunidad para decirle a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez no sea fácil al principio,
Tal vez la quietud revele cosas en nuestro corazón que preferiríamos ignorar, pero en ese proceso Dios obra. Él transforma, restaura y guía. Y al final descubrimos que el silencio no es vacío, sino lleno de su voz, su amor y su propósito eterno. El apego a lo material ha sido una lucha constante en el corazón del ser humano desde el principio. La tentación de confiar en lo que poseemos, de buscar seguridad en nuestras riquezas o pertenencias, puede convertirse en una barrera entre nosotros y Dios. En la Biblia vemos que Jesús no rehuyó abordar este tema. En una ocasión, un joven se acercó a él buscando la vida eterna, pero Jesús percibió un obstáculo en su corazón: su apego a las posesiones. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Mateo 19:21. Las palabras de Jesús revelan una verdad profunda para seguirlo plenamente. A menudo debemos renunciar a aquello que más valoramos en este mundo. La relación entre el ser humano y los bienes materiales no es intrínsecamente mala. Dios nos provee de lo necesario para vivir y prosperar. Y en muchos casos usa los recursos materiales como un medio para bendecirnos y permitirnos bendecir a otros. Sin embargo, cuando las posesiones ocupan un lugar central en nuestro corazón, empiezan a competir con Dios. Es por eso que Jesús advirtió: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Este pasaje no solo desafía nuestras prioridades, sino que también pone en evidencia cómo las riquezas pueden convertirse en un ídolo que aparta nuestra mirada del cielo. El problema del apego a lo material no radica en las cosas en sí mismas, sino en la actitud del corazón. En el libro de Eclesiastés, Salomón, el rey más sabio y rico de su tiempo, reflexiona sobre la inutilidad de acumular riquezas. Quien ama el dinero no se sacia de dinero, y quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Eclesiastés 5:10. Estas palabras resuenan con fuerza porque revelan un principio eterno. La búsqueda de lo material como fin último siempre deja un vacío. La verdadera plenitud solo se encuentra en Dios, quien satisface el alma más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Al estudiar las Escrituras es evidente que Dios llama a su pueblo a una relación de dependencia total en Él, no en las posesiones. Cuando los israelitas vagaron por el desierto, Dios les dio el maná como provisión diaria, pero les prohibió almacenarlo para el día siguiente. Este acto no solo era una prueba de obediencia, sino también una lección sobre confiar en que Él supliría sus necesidades cada día. La enseñanza del maná se convierte en un recordatorio constante de que nuestra dependencia no debe estar en los recursos visibles, sino en el proveedor invisible que los sustenta. El Nuevo Testamento refuerza esta idea al mostrar cómo Jesús enseñaba a sus discípulos a confiar en Dios para sus necesidades. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. Estas palabras no son solo una invitación a abandonar la ansiedad, sino un llamado a vivir con la certeza de que nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades y las suple fielmente. La renuncia al apego a lo material no es solo un acto de sacrificio, sino una puerta hacia una mayor libertad espiritual. Cuando soltamos aquello que nos ata, abrimos espacio para que Dios obre en nuestras vidas
de maneras que antes no podíamos imaginar. Esto se ejemplifica en la historia de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Aunque Isaac no era una posesión material, sí representaba la promesa y el futuro que Dios había dado a Abraham. En obediencia, Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo, confiando plenamente en que Dios era suficiente. Esta disposición no solo probó su fe, sino que también abrió el camino para que Dios confirmara su pacto con él. De manera similar, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, expresa una perspectiva radical sobre las cosas materiales. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido el secreto de estar satisfecho en cualquier situación, ya sea bien alimentado o con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Filipenses 4, 11, 12. Pablo entendió que la verdadera satisfacción no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Cristo, quien da fuerzas y propósito incluso en los momentos de mayor necesidad. Esta actitud de desprendimiento no significa vivir en pobreza absoluta, sino en una libertad interior que nos permita manejar los recursos sin que ellos nos manejen a nosotros. En Proverbios 38, 9 encontramos una oración sabia que refleja este equilibrio. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy pobre, podría llegar a robar y deshonrar el nombre de mi Dios. Este pasaje nos recuerda que el propósito de nuestras posesiones siempre debe estar alineado con nuestra relación con Dios y nuestra misión en el mundo. La enseñanza de renunciar al apego a lo material también tiene implicaciones eternas. En Lucas 12, 15, 21, Jesús cuenta la parábola del rico insensato, quien acumuló bienes para sí mismo sin considerar su vida espiritual. Necio, esta misma noche te reclamarán la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Este relato no solo es una advertencia sobre la brevedad de la vida, sino también un recordatorio de que las riquezas terrenales no tienen valor eterno. Por eso Jesús exhorta, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Mateo 6, 20. El llamado a soltar lo material no implica abandonar la responsabilidad de administrar los recursos que Dios nos da. De hecho, las Escrituras nos enseñan que debemos ser buenos mayordomos, utilizando nuestras posesiones para su gloria y para bendecir a los demás. En 2 Corintios 9, 6, 7, Pablo escribe, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este principio nos muestra que nuestras riquezas son un medio para participar en la obra de Dios, no un fin en sí misma. La verdadera libertad llega cuando reconocemos que todo lo que poseemos le pertenece a Dios. En Deuteronomio 8, 17, 18 se advierte, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mis manos me han producido esta riqueza. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Este recordatorio nos protege de caer en la arrogancia y nos dirige a una gratitud constante hacia aquel que es el dueño de todo. El desafío de soltar el apego a lo material es una invitación a confiar completamente en Dios, sabiendo que Él nunca falla en cumplir sus promesas. Cuando estamos dispuestos a entregar lo que tenemos, ya sea mucho o poco, abrimos
nuestras manos para recibir lo que Él tiene para nosotros, que siempre es mejor y eterno. Las palabras de Jesús en Juan 10:10 nos recuerdan que Él vino para que tengamos vida en abundancia, una abundancia que trasciende lo material y llena el alma con su presencia. Esta parte del camino espiritual no es fácil, pero es esencial para escuchar a Dios. Cuando soltamos las cadenas del apego a lo terrenal, descubrimos que el verdadero tesoro no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos posee. Su voz clara y amorosa nos guía hacia una vida de propósito y plenitud, donde nuestras riquezas no son un obstáculo, sino una herramienta para glorificar su nombre y extender su reino. Las relaciones son una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado, pero también pueden ser un desafío espiritual. En la Biblia encontramos que el corazón humano tiende a ser influenciado por las personas que lo rodean, para bien o para mal. Dios, en su sabiduría, nos llama a evaluar cuidadosamente nuestras relaciones, porque éstas tienen el poder de acercarnos a Él o alejarnos de su propósito. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta verdad, aunque clara, puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando algunas de estas relaciones están profundamente arraigadas en nuestras vidas. Cuando consideramos el llamado de Dios a dejar relaciones tóxicas, no se trata de rechazar o despreciar a las personas, sino de reconocer aquellas conexiones que nos desvían de nuestra relación con Él. Jesús mismo modeló esto de manera clara. Aunque amó y enseñó a muchos, eligió rodearse de discípulos comprometidos con la voluntad de Dios. Incluso entre ellos, Jesús tuvo un círculo cercano que incluía a Pedro, Juan y Jacobo. Esto no fue una coincidencia, sino una muestra de cómo debemos ser intencionales en nuestras relaciones, buscando influencias que fortalezcan nuestra fe. En el Antiguo Testamento vemos cómo las relaciones inapropiadas llevaron al pueblo de Israel a desviarse del camino de Dios. Salomón, a pesar de su gran sabiduría, fue un ejemplo de cómo las relaciones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras. En 1 Reyes 11:4 se nos dice: cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres hicieron que se inclinara hacia otros dioses y su corazón ya no fue completamente fiel al Señor su Dios, como lo había sido el de su padre David. Este relato es un recordatorio solemne de cómo las relaciones pueden influir en nuestras decisiones y, en última instancia, en nuestra conexión con Dios. El llamado a abandonar relaciones tóxicas no es simplemente una cuestión de evitar malas influencias, sino también un acto de obediencia a Dios. Cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra, también tuvo que dejar atrás ciertas relaciones para seguir el propósito de Dios. Aunque Lot, su sobrino, lo acompañó al principio, las tensiones entre sus siervos eventualmente llevaron a una separación. Esta distancia permitió que Abraham siguiera el camino que Dios había trazado para él sin distracciones. En Génesis 13, 14, 15, después de que Abraham y Lot se separaron, Dios reafirmó su promesa a Abraham, mostrándonos cómo la obediencia puede abrir la puerta a mayores bendiciones. Las relaciones tóxicas no siempre son evidentes. A menudo surgen de conexiones que inicialmente parecen inofensivas o incluso beneficiosas. Sin embargo, cuando una relación comienza a generar envidia, orgullo, resentimiento o una desconexión de Dios, es un indicativo de que algo no está bien. En Proverbios 13:20 leemos: el que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta, saldrá mal parado. Este versículo subraya la importancia de rodearnos
de personas que nos impulsen a buscar la sabiduría y la voluntad de Dios. La decisión de dejar atrás una relación tóxica no siempre es fácil. Puede involucrar sacrificios emocionales y la necesidad de enfrentar la incomodidad. Sin embargo, Dios promete que Él estará con nosotros en este proceso. En 2 Corintios 6, 14, 17, Pablo exhorta a los creyentes a no unirse en yugo desigual con los incrédulos, recordando que ¿qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Esta enseñanza no solo se aplica a matrimonios o relaciones románticas, sino a cualquier conexión que nos lleve a comprometer nuestra fe. En la Biblia también encontramos ejemplos de personas que al mantener relaciones alineadas con la voluntad de Dios experimentaron una transformación espiritual. Jonatán y David representan una amistad basada en un compromiso mutuo con el propósito divino. A pesar de los desafíos, Jonatán reconoció el llamado de Dios sobre David y lo apoyó, incluso cuando esto significaba ir en contra de su propio padre, el rey Saúl. Esta amistad no solo fortaleció a David, sino que también cumplió un papel crucial en el plan de Dios para Israel. La enseñanza de dejar relaciones tóxicas no significa abandonar a las personas que necesitan ayuda espiritual. Jesús comió con pecadores y extendió su amor a quienes estaban alejados de Dios, pero nunca permitió que estas relaciones comprometieran su misión. En todo momento Jesús mantuvo su enfoque en el propósito del Padre, mostrando que podemos influir en los demás sin permitir que sus acciones nos desvíen de nuestra fe. En Mateo 5:16, Jesús nos anima a ser luz, diciendo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una relación tóxica puede manifestarse de muchas maneras. A veces es una amistad que alimenta la negatividad o un vínculo que fomenta comportamientos contrarios a los principios de Dios. Otras veces puede ser una relación que crea dependencia emocional, haciéndonos buscar en esa persona lo que solo Dios puede proveer. En Jeremías 17:5-7 se nos advierte sobre esta tendencia: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en simples mortales y su corazón se aparta del Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Este pasaje subraya la importancia de depender únicamente de Dios como nuestra fuente de seguridad y dirección. El proceso de evaluar nuestras relaciones y tomar decisiones difíciles requiere sabiduría y discernimiento. Santiago 1:5 nos asegura que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará abundantemente. En oración podemos pedirle que revele las relaciones que nos están alejando de su voluntad y que nos dé la fortaleza para actuar según su dirección. A veces el acto de dejar ir puede ser una señal de fe, confiando en que Dios llenará ese vacío con su presencia y su propósito. Además, es fundamental rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen a crecer espiritualmente. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este pasaje nos recuerda que las relaciones correctas no solo nos edifican, sino que también nos preparan para cumplir nuestro propósito en el reino de Dios. Al final, el llamado de Dios a dejar relaciones tóxicas es un acto de gracia. Nos invita a despojarnos
de aquello que nos limita para recibir algo mejor. Es un recordatorio de que su plan para nosotros es mayor que cualquier conexión terrenal y que al priorizarlo a Él encontramos la verdadera plenitud. Las palabras de Jesús en Mateo 10, 37, 39 son claras. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Este llamado no siempre será comprendido por quienes nos rodean. Sin embargo, al obedecer a Dios, descubrimos que su voz se vuelve más clara y su dirección más evidente. A medida que dejamos atrás las relaciones que nos apartan de Él, entramos en una comunión más profunda con su propósito y su amor. Es un acto de rendición, pero también un paso hacia una vida llena de su paz y su guía. En esta jornada, Dios promete estar con nosotros, guiándonos en cada decisión y fortaleciendo nuestro corazón para seguir adelante en su voluntad. El temor ha sido uno de los obstáculos más comunes que los elegidos enfrentan al tratar de escuchar la voz de Dios. Desde el principio, el miedo ha intentado silenciar el llamado divino, distrayendo el corazón humano con dudas y preocupaciones. En las Escrituras, Dios repite una y otra vez: no temas. Este mandato no es solo una sugerencia, sino un recordatorio constante de que el miedo no tiene lugar en una vida guiada por su voz. Isaías 41, 10 declara con autoridad: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no solo consuelan, sino que desafían a todo aquel que se sienta paralizado por la inseguridad a dar un paso de fe. El temor en muchas formas nos ata y nos impide avanzar hacia el propósito de Dios. A menudo se manifiesta como una voz interna que cuestiona nuestras capacidades, nuestras decisiones o incluso nuestra valía. Sin embargo, esta no es la voz de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje nos recuerda que el miedo no proviene de Dios y, por lo tanto, no tiene autoridad sobre aquellos que caminan en su voluntad. En los momentos en que el miedo parece abrumador, es crucial recordar que Dios es nuestra fuerza y nuestro refugio. El Salmo 27:1 proclama: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Esta confianza en la protección divina no surge de nuestras propias fuerzas, sino de una relación íntima con Dios, donde su voz se convierte en el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. El miedo no es simplemente una emoción, es una estrategia del enemigo para apartarnos de los planes de Dios. La historia de los espías enviados a Canaán en Números 13 y 14 ilustra este principio. 10 de los 12 espías regresaron con un informe lleno de temor, viendo solo los obstáculos y olvidando las promesas de Dios. Su miedo contaminó a todo el pueblo, llevándolos a dudar y a rebelarse contra el propósito divino. Solo Caleb y Josué, quienes confiaron en Dios por encima de las circunstancias, pudieron entrar en la tierra prometida. Este relato subraya cómo el miedo puede alejarnos de la herencia que Dios tiene para nosotros, mientras que la fe nos lleva a experimentar sus promesas.
Es en los momentos de mayor incertidumbre donde el temor intenta dominar. Sin embargo, es precisamente en esas circunstancias donde Dios nos llama a confiar más profundamente en Él. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, su fe lo sostuvo mientras mantuvo la mirada en su Señor, pero cuando permitió que el miedo lo distrajera, comenzó a hundirse. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este episodio no solo revela la fragilidad humana, sino también la fidelidad de Jesús, quien está listo para extender su mano incluso cuando fallamos. El llamado de Dios no está libre de desafíos. Moisés, al ser enviado a liberar al pueblo de Israel, expresó sus temores e inseguridades. En Éxodo 3:11 respondió: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Sin embargo, Dios no permitió que esos temores definieran la misión de Moisés. En lugar de enfocarse en sus limitaciones, Dios le aseguró: yo estaré contigo. Esta promesa de presencia divina no solo fortaleció a Moisés, sino que también es una garantía para todos los que enfrentan sus propios miedos al responder al llamado de Dios. El miedo, cuando no se confronta, tiene el poder de paralizar el progreso espiritual. Sin embargo, Dios ofrece herramientas para vencerlo, comenzando con la renovación de la mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación comienza cuando reemplazamos pensamientos de miedo con verdades eternas, permitiendo que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestra confianza. La oración también juega un papel crucial en el proceso de superar el miedo. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios ofrece no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia activa en nuestras vidas. El temor no siempre se presenta como una emoción intensa. A veces se disfraza de precaución excesiva, de dudas persistentes o incluso de la procrastinación que nos impide actuar. Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no niega la realidad de los desafíos, sino que confía en que el poder de Dios es mayor que cualquier obstáculo. En el Nuevo Testamento vemos cómo los primeros discípulos enfrentaron el miedo mientras proclamaban el Evangelio en un contexto hostil. En Hechos 4:29-31 oraron pidiendo valentía para hablar con audacia, y el Espíritu Santo les dio la fuerza para continuar su misión. Este ejemplo nos recuerda que no enfrentamos el temor solo. El Espíritu de Dios nos capacita para superar cualquier barrera que intente detenernos. El llamado a dejar el miedo no es un mandato para ignorar los desafíos, sino una invitación a enfrentarlos con la certeza de que Dios está con nosotros. Josué, al asumir el liderazgo después de Moisés, recibió esta instrucción clara: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Estas palabras, pronunciadas en un momento de transición e incertidumbre, no solo fortalecieron a Josué, sino que siguen siendo un ancla para todos aquellos que enfrentan lo desconocido. El temor puede parecer insuperable, pero nunca es más grande que el poder de Dios. Al soltar el miedo y las inseguridades, abrimos espacio para que su voz sea la guía principal en nuestras vidas. En el proceso descubrimos
que su amor perfecto echa fuera todo temor. Pero 1 Juan 4:18. Este amor manifestado en la cruz es la garantía de que no hay nada que pueda separarnos de su presencia y su propósito. A medida que caminamos en fe, dejando atrás las cadenas del miedo, experimentamos la libertad de escuchar a Dios con mayor claridad. Su voz, suave pero firme, nos dirige hacia un camino de confianza, recordándonos que Él ya ha vencido cualquier obstáculo que podamos enfrentar. La invitación está abierta. No temas, confía y permite que su perfecta voluntad sea tu guía en cada paso del camino. El pecado, especialmente aquel que permanece oculto, es una de las barreras más insidiosas que nos separan de escuchar la voz de Dios. Aunque en apariencia pueda parecer inofensivo o incluso invisible a los demás, su impacto espiritual es devastador. En el Salmo 66:18 se expresa con claridad: si en mi corazón hubiera yo consentido el pecado, el Señor no me habría escuchado. Este pasaje nos confronta con la realidad de que el pecado no confesado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también silencia su guía en nuestras vidas. Dios no tolera el pecado, no porque desee condenarnos, sino porque entiende las profundas cadenas que éste impone sobre nuestra alma. Desde el principio vemos cómo el pecado llevó a Adán y Eva a esconderse de la presencia de Dios. Una acción que simboliza lo que el pecado hace en cada uno de nosotros. Nos aleja de su luz y nos encierra en la sombra de la culpa. Génesis 3:8 describe cómo oyeron al Señor Dios caminando por el huerto al fresco del día y corrieron a esconderse entre los árboles. Este acto de esconderse refleja una separación que Dios nunca deseó para sus hijos. El pecado oculto no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino que también nubla nuestra capacidad de discernir su voluntad. En Romanos 6:23 se nos recuerda: porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte no solo se refiere a una separación eterna, sino a la muerte espiritual que experimentamos cuando permitimos que el pecado domine nuestras vidas. Sin embargo, la segunda parte del versículo nos llena de esperanza. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí vemos que el arrepentimiento es el puente que nos reconecta con Dios y nos permite experimentar su plenitud. La Biblia constantemente nos llama a confesar y abandonar el pecado, no como un acto de vergüenza, sino como un paso hacia la libertad. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este acto de confesión no es solo una liberación del alma, sino una restauración de nuestra capacidad de escuchar y obedecer la voz divina. El proceso de dejar atrás el pecado oculto comienza con una introspección sincera. En el Salmo 139, 23, 24, David clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este pedido no es un simple ejercicio de reflexión, sino un acto de humildad que reconoce nuestra dependencia total de Dios para revelar y sanar las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. En la historia de Acán, descrita en Josué 7, vemos cómo el pecado oculto de un individuo puede tener repercusiones no solo personales, sino comunitarias. A pesar de la victoria inicial de Israel en Jericó, la desobediencia de Acán al tomar bienes consagrados trajo derrota al pueblo. Su pecado, escondido bajo su tienda, simboliza cómo el pecado oculto
no solo afecta a quien lo comete, sino también a quienes lo rodean. Cuando Acán confesó, la justicia de Dios se manifestó. Pero este relato también nos enseña que la confesión tardía puede traer consecuencias difíciles. Es un llamado a no retrasar el arrepentimiento y a enfrentar nuestras faltas con prontitud. El pecado oculto a menudo encuentra refugio en un corazón que ha permitido que la culpa y el orgullo lo dominen. En Proverbios 28:13 se nos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Esta promesa nos asegura que al traer nuestras faltas a la luz no solo encontramos perdón, sino también la oportunidad de comenzar de nuevo bajo la gracia de Dios. El silencio de Dios en nuestra vida no siempre es una ausencia de su presencia, sino un llamado a examinar nuestro corazón. Isaías 59:1-2 lo expresa claramente: no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden erigir muros entre nosotros y Dios. Muros que solo pueden ser derribados mediante el arrepentimiento genuino. En la vida del rey David vemos un ejemplo poderoso de cómo el pecado oculto puede afectar profundamente nuestra relación con Dios. Después de su pecado con Betsabé, David intentó encubrir su falta, pero el peso de su culpa lo llevó a un estado de agonía espiritual. En el Salmo 32:3-4 describe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sin embargo, cuando finalmente confesó su pecado, experimentó una restauración completa y una renovación de su comunión con Dios. El arrepentimiento no es simplemente un acto emocional, sino una decisión consciente de cambiar de dirección. En Hechos 3:19, Pedro llama al arrepentimiento diciendo: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados y para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Esta invitación no solo promete perdón, sino una renovación que trae paz y claridad espiritual. El pecado oculto a menudo se alimenta de una falta de comprensión sobre la gracia de Dios. Cuando entendemos que su amor es incondicional y que su perdón está siempre disponible, podemos acercarnos a Él sin temor. Hebreos 4:16 nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acceso directo a Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. En el proceso de abandonar el pecado oculto, la palabra de Dios se convierte en una guía esencial. En Salmo 119:11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este acto de atesorar la palabra en el corazón no solo nos protege del pecado, sino que también nos fortalece para resistir las tentaciones futuras. El pecado oculto no tiene lugar en la vida de aquellos que buscan escuchar la voz de Dios. Al confesar y abandonar nuestras faltas, experimentamos una libertad que nos permite caminar en comunión plena con Él. En Juan 8:36, Jesús proclama: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta libertad no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para todos los que eligen caminar en la luz de su gracia.
Dios no nos llama al arrepentimiento para condenarnos, sino para restaurarnos. En su amor infinito nos ofrece una oportunidad tras otra para volver a Él, sin importar cuán lejos hayamos caído. Al dejar atrás el pecado oculto, no solo recuperamos nuestra capacidad de escuchar su voz, sino que también experimentamos la plenitud de su amor y su propósito. Este es el poder transformador de la gracia, una invitación constante a dejar lo que nos ata y a abrazar la libertad que solo Él puede ofrecer. La rendición completa a la voluntad de Dios es el acto más profundo de fe que un elegido puede realizar. Dejar nuestros propios deseos, planes y sueños no es una tarea sencilla, pero es esencial para escuchar su voz con claridad en un mundo que nos insta constantemente a perseguir nuestras metas personales, a luchar por lo que queremos y a buscar la autorrealización. El llamado de Dios a rendirnos parece contracultural. Sin embargo, en esa rendición reside el secreto para vivir en comunión con su propósito eterno. Jesús mismo nos mostró este camino cuando en el huerto de Getsemaní oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esta oración encapsula el corazón de la rendición, un acto de entrega total a los planes de Dios, incluso cuando esos planes parecen contradecir nuestros deseos más profundos. Jesús no negó su humanidad al expresar su angustia, pero su confianza en el Padre fue absoluta. Este es el ejemplo perfecto de cómo podemos superar la lucha interna entre nuestra voluntad y la de Dios, confiando en que su camino siempre es mejor. El deseo humano de controlar su destino está profundamente arraigado. Desde los primeros capítulos de la Biblia vemos cómo esta lucha se manifiesta en la humanidad. En el relato de la Torre de Babel, el hombre buscó exaltarse a sí mismo, construir una ciudad y una torre que alcanzara el cielo, con el objetivo de hacerse un nombre y evitar ser dispersado. Pero Dios, en su soberanía, confundió sus lenguas y dispersó a las naciones, recordándoles que sus planes prevalecerían por encima de los suyos. Génesis 11, 1, 9. Esta historia no solo revela la futilidad de intentar imponernos sobre la voluntad divina, sino también la gracia de Dios al redirigirnos hacia su propósito. La rendición no significa pasividad ni falta de ambición, sino una disposición constante a decir sí a lo que Dios nos llama a hacer, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Abraham, conocido como el padre de la fe, es un ejemplo brillante de esto. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y su parentela para ir a una tierra que Él le mostraría, Abraham obedeció sin cuestionar. Hebreos 11:8 destaca su fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para un lugar que había de recibir como herencia, aunque no sabía a dónde iba. Su disposición a rendirse a los planes de Dios lo convirtió en un instrumento clave en el cumplimiento de las promesas divinas. La resistencia a rendirnos suele provenir de la incertidumbre. Como seres humanos buscamos seguridad en lo que conocemos y entendemos. Sin embargo, la fe nos llama a caminar en obediencia, incluso cuando no podemos ver el camino completo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no solo es una invitación a confiar, sino también una promesa de que Dios guiará cada paso cuando le entregamos nuestra vida. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que rindieron sus planes a Dios y experimentaron su poder transformador. María, la madre de Jesús, es una de las figuras más sobresalientes en este aspecto. Cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría al Hijo de Dios
Su respuesta fue simple pero profunda. Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. Esta rendición no estuvo exenta de desafíos, pero la fe de María permitió que se cumpliera el plan redentor de Dios a través de ella. La rendición no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día enfrentamos decisiones que requieren que elijamos entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Pablo, en su carta a los Romanos, nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, describiendo esto como nuestro verdadero acto de adoración. Romanos 12:1. Este sacrificio no implica una pérdida, sino una transformación que nos lleva a experimentar la plenitud de su propósito. El acto de rendirse también implica confiar en el tiempo de Dios. A menudo nuestros planes chocan con su calendario, lo que puede generar frustración y dudas. Pero en Eclesiastés 3:11 se nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este versículo subraya la perfección del plan divino, recordándonos que su tiempo es siempre el adecuado, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. Rendirse a Dios no significa que siempre entenderemos su propósito de inmediato. Job, en medio de su sufrimiento, no podía comprender por qué estaba enfrentando tantas pruebas. Sin embargo, al final reconoció la soberanía de Dios al decir: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún plan tuyo puede ser frustrado. Job 42:2. Este reconocimiento no solo marcó un punto de inflexión en su relación con Dios, sino que también restauró su vida de maneras que jamás habría imaginado. El Espíritu Santo juega un papel esencial en el proceso de rendición. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Consolador nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos había dicho. A través del Espíritu encontramos la fuerza para soltar lo que creemos necesitar y abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Esta rendición espiritual nos permite caminar en el poder de Dios, confiando en que Él es quien obra en nosotros para cumplir su voluntad. A medida que aprendemos a rendirnos, descubrimos que la verdadera libertad no está en aferrarnos a nuestros planes, sino en liberarnos de ellos para abrazar lo que Dios ha preparado. En Mateo 16:24-25 Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Este llamado radical a la entrega total no es una renuncia a la alegría, sino una invitación a encontrar una vida más rica y abundante en Él. En cada paso de la rendición, Dios nos muestra que su camino es perfecto. En Salmos 18:30 leemos: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Este versículo nos anima a confiar plenamente en que, aunque no siempre entendamos su plan, podemos tener la certeza de que Él nos guía hacia lo mejor. Al final, rendirnos completamente a Dios no es una pérdida, sino una ganancia eterna. Es un acto de confianza absoluta en su carácter, su amor y su propósito. A medida que soltamos nuestros propios deseos, abrimos espacio para escuchar su voz con claridad y caminar en comunión con Él. La rendición no solo transforma nuestra vida, sino que también nos convierte en instrumentos para su gloria, reflejando su voluntad en todo lo que hacemos. Escuchar la voz de Dios es un anhelo profundo en el corazón de los elegidos. Es la conexión más pura y directa con el Creador,
un privilegio que trasciende el entendimiento humano y nos invita a vivir en comunión con su propósito eterno. Pero para que esa voz sea clara, para que su voluntad se revele en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a un acto constante de entrega, obediencia y transformación. No se trata solo de dejar cosas atrás, sino de preparar nuestro corazón como un terreno fértil, donde la semilla de su palabra pueda echar raíces y dar fruto en abundancia. La verdadera esencia de escuchar a Dios no está limitada a momentos específicos o circunstancias extraordinarias. Es un llamado a vivir en una constante sensibilidad espiritual. En Deuteronomio 6:5-6 se nos ordena: ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Este amor total no solo abre nuestros oídos a su voz, sino que nos transforma en personas que reflejan su carácter en todo lo que hacemos. Para los elegidos, escuchar a Dios no es un acto pasivo, es una disciplina, una búsqueda continua que requiere atención, disposición y acción. La fe no es simplemente oír la palabra, sino responder a ella con obediencia. En Santiago 1:22 leemos: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Esta exhortación nos recuerda que el verdadero fruto de escuchar a Dios se manifiesta en cómo vivimos y en las decisiones que tomamos cada día. La voz de Dios es una guía que nos dirige hacia la plenitud de su plan, pero también es un ancla que nos sostiene en medio de las tormentas. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, duda o prueba, su voz se convierte en nuestro refugio. En el Salmo 29:4 se declara: la voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. Este pasaje no solo describe el poder de su palabra, sino que nos invita a descansar en su autoridad, confiando en que su propósito siempre se cumplirá. Sin embargo, para escuchar a Dios, debemos aprender a distinguir su voz de las muchas distracciones que compiten por nuestra atención. En un mundo saturado de ruido, su voz puede parecer un susurro tenue. Pero como Elías descubrió en 1 Reyes 19:12, Dios no siempre se manifiesta en el viento poderoso, el terremoto o el fuego, sino en el suave murmullo. Esto nos enseña que su presencia no depende de grandes demostraciones, sino de nuestra disposición a buscarlo en lo cotidiano, en lo sencillo y en lo profundo de nuestro espíritu. Escuchar a Dios también implica confianza en su tiempo. A menudo queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios nos llama a esperar en Él. En Lamentaciones 3:25-26 se nos asegura: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvar. Este tiempo de espera no es inactividad, sino una oportunidad para profundizar nuestra fe, crecer en paciencia y aprender a depender completamente de Él. La voz de Dios no solo nos guía, sino que también nos corrige. En Hebreos 12:5-6 se nos recuerda: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta corrección no es un castigo, sino una evidencia de su amor, un acto que busca alinearnos con su voluntad perfecta. Escuchar su corrección con humildad es un signo de madurez espiritual y un paso hacia una comunión más profunda con Él. Además, escuchar a Dios nos lleva a reconocer su soberanía en todas las áreas de nuestra vida. No se trata solo de buscar su dirección en los grandes momentos, sino de rendirle cada detalle, cada decisión, cada pensamiento. En Colosenses
3:17 se nos instruye: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este enfoque nos invita a vivir en una constante actitud de adoración, donde todo lo que hacemos se convierte en una expresión de nuestra relación con Él. La voz de Dios también nos llama a la comunidad, aunque la relación con Él es personal, no es individualista. En Hechos 2, 42, 47 vemos cómo la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. A través de estas prácticas escuchaban y discernían juntos la voluntad de Dios. Esto nos recuerda que su voz no solo se escucha en la soledad, sino también en la comunión con otros creyentes, en la edificación mutua y en el servicio conjunto. Finalmente, escuchar a Dios nos prepara para la eternidad. Su voz no solo nos guía en esta vida, sino que nos recuerda nuestra verdadera ciudadanía en su reino eterno. En Juan 10, 27, 28, Jesús promete: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Esta promesa nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que su voz nos llevará a su presencia para siempre. La conclusión de esta jornada no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Escuchar a Dios es un llamado continuo, un privilegio que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Nos invita a soltar lo que nos ata, a rendirnos por completo a su propósito y a caminar en fe, confiando en que su voz es nuestra guía segura. Es en esa comunión diaria con Él donde encontramos la verdadera plenitud, la verdadera paz y el verdadero propósito para el cual fuimos creados. Esta invitación está abierta a todos los que estén dispuestos a escuchar, a todos los que anhelen caminar en su luz. No importa cuán lejos hayas estado o cuántas veces hayas fallado, su voz sigue llamándote, invitándote a regresar a Él, a experimentar su amor, su gracia y su dirección. ¿Estás listo para escuchar? Su voz está esperando, no en la distancia, sino en el silencio de un corazón dispuesto. Satellites hang like runes across the silent dunes of rusted stars. We chased horizons held in silver jars. Dust trails whispered of forgotten years, etched in the bones of old frontier engineers. And every step on that metallic sand echoed the promise of a world unplanned. Cinder moons of the old frontier, burning with the ghosts of pioneers. Through the cosmic wind we carved our way, lighting tomorrow from the ash of yesterday. Cinder moons, guiding us where the wandering hearts appear.
of a shattered dawn, a city forge where gravity had withdrawn. Its molten halls still hum with fading light, guarding tales of rebels who outlasted night. Through fractured domes we carried our resolve, learning how forgotten dreams evolve. And in the static of the astral air, we felt the spark of something waiting there. Cinder moons of the old frontier, burning with the ghosts of pioneers. Through the cosmic wind we carved our way, lighting tomorrow from the ash of yesterday. Cinder moons, guiding us where the wandering hearts appear. The shadows we portray, for every ember drifting in the sphere becomes a lantern for the ones who steer. Cinder moons of the old frontier, rising like a vow that time keeps near. Through the void we roam but never disappear. Our fire lives in every frontier.